En el primer capítulo de Cómo leer literatura de Terry Eagleton, el autor propone una interrogación sobre lo literario, en la que vuelve a examinar lo que desplegaba en las primeras páginas de una introducción a la teoría literaria. Esto es, que puede considerarse la literatura no tanto como una cualidad o un conjunto de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, sino como la convivencia de las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito, para aceptar primero y como punto de partida la mirada formalista. La premisa de que las obras literarias son construcciones retóricas y que por lo tanto el tono, la cadencia, la sintaxis, la estructura las constituyen, deja ver a continuación su revés. Lo que Eagleton señala entonces es que, si nos conformamos con esa perspectiva y prestamos atención solo a los procedimientos propios del lenguaje utilizado, podríamos leer también de modo literario un informe sobre la erosión del suelo en Nebraska. Como en una introducción a la teoría literaria, no se trata tampoco de encontrar una definición positiva o final de lo que es la literatura. Se trata más bien de registrar cómo leer eso que aún fuera de toda tesis sobre su ser reconocemos como literario. Se trata de explicar de qué modo esa identificación nos lleva a leer ciertas regularidades y rupturas. En ese sentido, el primer capítulo del libro de Eagleton busca y colecciona las particularidades de una serie de comienzos. Pasaje a la India de Forster, la Biblia, Orgullo y Prejuicio de Austen, Moby Dick de Melville, algunos poemas de Keats, Philip Larkin, Emily Dickinson, y en el teatro, Macbeth, Esperando a Godot. Si busca mirar esos textos desde una perspectiva crítica que se detiene en la elevada sensibilidad del lenguaje, la textura sonora, las ambigüedades significativas, la manera de utilizar la sintaxis, pasa en el capítulo siguiente a lo que llama asuntos mayores: el personaje, la trama, la narrativa. Es que lo que Cómo leer literatura sostiene como tensión central de todo lo que dice es la oposición que en esos dos primeros capítulos se exhibe como decisiva. Si no hay en el libro una definición absoluta de la literatura, podría ser porque en realidad la literatura no es una cosa, sino dos. Un conjunto de textos en los que puede registrarse una elevada sensibilidad del lenguaje y un conjunto de lectores y modos de leer que buscan esa sensibilidad, pero también lo que se teje en torno a un personaje, una voz, una mirada y una acción. Asuntos mayores, lo llama. Es decir, aquello que alcanzaría para exponer lo literario de la literatura en una línea que fuera desde Aristóteles al estructuralismo, y aquello, por supuesto, que tan claramente sostuvo George Lukács como la línea divisoria determinante que señala la distancia entre narrar y describir. En el segundo capítulo del libro de Eagleton, El personaje, la atención a la que nos referimos, se llama El personaje el segundo capítulo, la atención a la que nos referimos empieza a desplegarse y aunque con valoraciones menos ostensibles se ordena, del mismo modo que en Lukács, en dos grandes sistemas, el del realismo y el del modernismo. Uno de los logros de la gran novela realista europea, escribe Eagleton, consiste en la interconexión entre personaje y contexto. La novela realista se aferra a vidas individuales en términos de historias, comunidades, relaciones e instituciones. En la novela modernista, en cambio, el personaje se nos presenta con una sola conciencia solitaria. En el realismo, el personaje tiende a ser bastante estable y unificado. La identidad parece un aspecto poco problemático y puede observarse una evolución coherente. En el modernismo, lo que vemos es todo lo contrario. Allí, en Ulises o en Esperando a Godot, incluso resulta difícil determinar si sucede algo o no, y lo que se advierte más bien es el cuestionamiento de la idea imperante del personaje. El concepto de yo del modernismo pertenece a un reino del ser oscuro, primigenio y profundamente impersonal. Y ese es un terreno que los autores realistas, dice Eagleton, preferirían no tener que pisar. Esa disolución, el desmembramiento del personaje y del yo, exhiben que el verdadero protagonista de gran parte de las obras modernistas no es un personaje u otro, sino el lenguaje utilizado. Hasta aquí, la serie de definiciones parece recurrir a un universo conceptual en miniatura. Aunque Eagleton lo hace de modo magistral y lo agiganta con la casi infinita exhibición de casos, compila lo que ya sabemos. Nociones, sistemas, puntos de vista sobre los que ya hemos leído mucho y que más allá de ese modo fabuloso de exposición,
Pienso aquí en lo fabuloso como adjetivo vinculado a quien narra y describe como si contara una fábula, todos conocemos. Sin embargo, al leerlo me preguntaba si eso que Hilton no dice de modo explícito, pero parece sugerir, eso de que la literatura no es una cosa o no puede definirse de un solo modo, sino dos cosas o dos modos de definición, no es en realidad algo que había que empezar a plantear así, casi categóricamente. Y que todo esto, la idea de que hay dos literaturas, la del realismo y la del modernismo, es lo que Saer exhibe y hace al mismo tiempo vibrar. En La mentira de Marlowe, el segundo capítulo del Hilo perdido de Rancière, dice en el comienzo: el compromiso por el cual la música nueva de las frases esparce oro en el viejo camino de la intriga, ¿no es una mentira que sacrifica la verdad de la experiencia a ciertas exigencias de malos sastres? A partir de allí, en diálogo con textos del lector común de Virginia Woolf, Rancière repone la tensión del orden orgánico de una historia, las intrigas bien construidas y basadas en la verosimilitud aristotélica, a la sucesión de cuadros, la vida del alma que, cito, está hecha de una lluvia siempre cambiante de acontecimientos sensibles. Esa tensión entre la música nueva de las frases y la intriga o la composición de un relato con nudo y desenlace está en el centro de lo que me interesa pensar en la obra de Saer. Y esa tensión es, creo, otro modo, una variante de la que se concentra en la distancia entre el realismo y el modernismo. En Saer, esa diferencia se da también de dos maneras. Una podría resumirse en la misma línea de la diferencia señalada por Lukács entre narrar y describir, entre la acción y la atmósfera, lo que hacen y les pasa a los personajes y la observación o el recorrido minucioso por el mundo que los rodea, el río, el campo, las islas, la ciudad. La otra manera en la que la tensión entre la música de las frases, la descomposición de lo real, la fragmentación y la exposición de una intriga, de una serie de acciones causales, de un nudo y un desenlace, se da en el interior de la narración. En la disposición, el planteo, el dibujo de una estructura temporal y espacial que de algún modo socava la diferencia anterior. En la obra de Saer se impone una construcción temporal que, como Rancière encuentra en Conrad, hace estallar la temporalidad normal de la progresión de las historias y se da, para decirlo con el concepto que usa Rancière, como una coexistencia. Esa coexistencia de tiempos, que tal vez se concentra de modo ejemplar en glosa, más que en otros episodios de la obra de Saer, encuentra en una frase como la que titula este trabajo, en la que se insiste al final del limonero. Bueno, me faltó una parte. Encuentra en esa frase su exposición más destacable, digamos. La frase es: no hay lugar más que para ese cuerpo solo, y la cita completa dice: un solo cuerpo en el interior de la luz, en la que no hay lugar más que para ese cuerpo solo, y del que la luz es como la atmósfera o el alimento más que la carne asada que reposa en la fuente sostenida por las manos de Rogelio. Aparte de la excitación misma provocada por la comida que lleva, Rogelio no tiene ningún pensamiento, ninguna impresión de ese cuerpo único al que pertenece. Si en el tiempo, en la narración, la coexistencia es posible, en el espacio, sabemos con Arquímedes, no hay lugar más que para un cuerpo solo. Y también sabemos que si el relato está hecho de tiempo, la linealidad del signo lo convierte también en un problema espacial. No hay lugar más que para una cosa que viene después de otra cosa y después de otra cosa. Son los detalles físicos, los de la constitución física de lo real, de la posibilidad de pensar y percibir lo real, la luz y el ruido, los que permiten en una novela especialmente temporal como El limonero, hacer un hueco en la linealidad para dejar lugar a la posibilidad de una coexistencia. En El limonero, la luz perfora, ahueca, atraviesa, traza rendijas y pasa por ellas. Cito: el viejo y la vieja siguen sentados inmóviles en la esfera de sombra, uno frente al otro, con la larguísima mesa gris entre medio,
y Wenceslao ve como Rogelio turba al pasar el hueco de luz y lo llena por un momento con su cuerpo, y después con su sombra, y después siente el calor fugaz de la luz al pasar él mismo a través del hueco. Otra cita. La luz del sol atraviesa sus copas. Wenceslao mira el cielo y ve el sol, pero desvía rápido la mirada porque el disco incandescente destella algo y amarillo. A mediodía estallará en lo alto del cielo, porque sube despacio, sometiendo las sombras a una reducción lenta. Por un momento permanecerá inmóvil en lo alto el disco, al rojo, blanco y lleno de destellos paralelos a la tierra y sus rayos, verticales, chocando contra las cosas, penetrando con incisión sorda la materia que cambia en reposo aparente. Otra cita. Están protegidos de la luz ardiente, como si estuvieran contemplando una lluvia de fuego desde un refugio de observación. Ahora el disco está paralelo a la tierra, piedra incandescente y lenta. Es necesario que se detenga o que dé esa ilusión para lograr alguna simetría en el tiempo, dividido, cortado en fragmentos comprensibles. Puede verse mejor su sentido y dirección, si es que tiene sentido y dirección. Está, entonces, inmóvil en un cielo turbio por los destellos. Y lo último que cito. El cuerpo incrustado en la esfera de luz sacude todos sus miembros, alimentándose, moviéndose, uno y múltiple. Y cuando llegan los músicos hacia el final de la comida, el cuerpo se abre un momento, absorbiéndolos, cerrándose otra vez por detrás, dejándolos adentro. ¿No es el trabajo con la luz y la oscuridad entonces lo que permite el despliegue de eso que se ve y no se ve, se abre, sucede? Un posible hueco del texto por el que puede filtrarse en la escritura el efecto de una coexistencia de tiempos. El hueco que provoca la luz es el mismo que permite la coexistencia de acciones o de modos de narrar o de historias. Si la luz es lo que los tiene adentro a los personajes, los efectos de la luz parecen disolver lo real. Se vuelven por momentos puro artificio, como le ocurre a Helena, al personaje de Helena de Troya en el cuento de Línea. Pero si allí nada es real, no es por una apuesta metaficcional o inquietante, como diría Borges respecto de estos relatos que tienen adentro otro relato, del procedimiento de la puesta en abismo, ¿no? Es porque se trata de que la entidad de real, que adquiere lo real bajo la luz, dentro de la luz, se construye en la narración, esto es, en la puesta en línea de lo coexistente. Y el extremo de esto, la puesta en línea, o sea, de la construcción de un relato con introducción, nudo y desenlace, el extremo en el sentido de que casi se vuelve burlesco, es la leyenda del final del limonero. Eso señala el recorrido que va desde cavar agujeros en la línea a volverla a construir en otro orden, sin orden, cortada, fragmentada. Y allí se ve la experiencia de esos dos modos de experimentación vital que nos constituyen y de algún modo constituyen también las dos líneas de la historia de la literatura. Así, el chiste de Tomatis en La Grande acerca de que los padres en Alemania, que como tienen poco tiempo para contarles historias a sus hijos, les recitan las fórmulas de Propp, absolutamente construidas a partir de lo que en términos estructuralistas serían funciones cardinales. Recuerdo esa cita por si no la... Dice, Tomatis dice que en Alemania, donde la vida moderna es demasiado agitada y el tiempo es oro, los padres tienen demasiado trabajo y en vez de leerles un cuento a sus hijos antes de dormir, les recitan uno de los esquemas de Propp. Y a los niños alemanes, que son muy inteligentes, les gustan mucho. Nula, no te olvides esta noche. Alfa, beta 3, A mayúscula, A, B, flecha ascendente, H1 guión, I1K, 4 flecha descendente, doble, B, 3. Eso está en La Grande, ¿no? Decía,
Bueno, en ese relato, en ese pequeño chiste, digamos, o en la leyenda del final, la del buen Wenceslao, en el final del Limonero Real, se ve esa tensión, digamos, entre el relato con introducción, nudo y desenlace y esa idea que tenemos acerca de que en Saer eso no está, ¿no? Lo mismo ocurre en el pedido desesperado de una historia que el capitán de Paramnesia le hace al soldado pelirrojo cuando le dice, en el cuento de Unidad del Lugar, cuando le dice: hazme el cuento de que hay un océano, dime, cuéntame, hazme creer que todo eso es real, hazme creer que no hemos estado siempre tú y yo y Judas en este lugar, rodeados de carroña, y que hay algún otro lugar que no sea este. La incrustación de la fábula que trata del buen Wenceslao y del arcángel Gabriel al final del Limonero Real, y la oposición entre la verdad de la experiencia y la verdad de la ficción que representan el soldado viejo y el soldado joven en los textos que encuentra Soldi en El baúl de Washington, en La pesquisa y en El encuentro en línea, ponen en escena esa misma tensión que Rancière indaga en la escritura de Conrad y en la novela del siglo XX. La tensión entre la línea, lo verosímil, la acción ordenada en introducción, nudo y desenlace, se ve socavada por los agujeros, los círculos, las envolturas de la luz, que abre el tiempo como coexistencia. Pero la luz no es vista directamente por nosotros, es narrada, puesta en línea, es decir, la luz no es la luz cinematográfica, ¿no? O esta luz que uno la ve directamente. Se nos cuenta cómo opera la luz y se nos lo cuenta con palabras, obviamente. Entonces la luz no es vista directamente por nosotros, es narrada, puesta en línea. Entonces, otra vez, ¿cómo mostrar con palabras la potencia de lo real físico en este caso? Tal vez se trata de que lo real es justamente lo que horada, agujerea, punza el orden, desmorona la lógica de los medios y los fines. La potencia de lo real es lo que instaura un fuera de lugar, un otro lugar, otro tiempo que desborda la línea.